Buenas, bienvenido a Ideas de Bombero Ninja, la serie que estamos haciendo, Bombero Ninja, los profesores de Bombero Ninja, en YouTube, para todos vosotros. Hoy vamos a hablar de horarios de estudio. Es una pregunta que nos hacéis muchísimo, cuando te levantabas, cuando te acostabas, a qué horas estudiabas, qué estudiabas a primera hora de la mañana, qué estudiabas a última hora de la mañana, cuando comías, siestas, entrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, ya sabéis, toda la vorágine en la que estamos metidos todos los opositores. Entonces, bueno, conmigo está Diego López, Pablo Fernández, Clemente López y Sergio Olivares, que además a Pablo y a Sergio Olivares ya les hemos presentado como profesores de Bombero Niño durante esta semana. Así que bueno, vamos a charlar el tema. Ya sabéis que yo soy un gran defensor de madrugar, pero vamos a ver diferentes enfoques durante esta charla. Sergio, cuéntanos un poco, ¿cuál era tu horario? ¿Cómo un día perfecto de oposición, cómo lo hacías? Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues a ver, os cuento. Yo como curraba y vivía con mi pareja, bueno, pues tenía que estructurarme muy bien el día para que me cundiera. Entonces, un día óptimo, me levantaba a las 8 de la mañana, desayunaba, tal, hacía cositas de casa y me iba a la biblioteca. A las 9 en punto estaba estudiando. Y lo primero que me metía era un psicotécnico, porque bueno, yo tenía la idea de que en el examen de mi OPO lo primero iban a ser los psicotécnicos, entonces hacía un psicotécnico. Más o menos, pues que me llevase 30-40 minutos y el resto lo dedicaba pues a repasar ese psicotécnico. Yo eran todos bloques de unos 55 minutos y 5 descanso. ¿En Entonces, 30 minutos te daba tiempo a hacer el psicotécnico y a corregirlo? sí, bueno, dependía del psico, pero más o menos sí, en 30-35 minutos o por ahí, nosotros teníamos entonces 45 preguntas de psico, pues más o menos eso, 30-35 hacerlo y unos 15-20 para repasarlo. Vale, vale. Lo que sí es que si no llegaba a terminarlo, no pasaba nada. ¿Sabes? Yo a las 9:55 paraba y a las 10 le estaba dando caña de nuevo. Y de 10 me iba más o menos hasta la 1 con bloques de legislación, o sea, con temas de legislación, que eran los que más me costaba, los que más energía me requerían. A la 1 me iba a casa, preparaba comida y demás, comía, descansaba un poquito y más o menos a las 3 estaba otra vez estudiando. Y ahí ya estudiaba en mi casa y estudiaba de 3 a 5 y ese era el tema más específico de bomberos, de construcción, riesgo eléctrico, riesgo químico y demás, que bueno, que son temas más o menos llevaderos para mí. A las 5 me iba al trabajo y yo trabajaba en monitor de CrossFit, entonces aprovechaba para entrenar allí. Yo entraba a las 6 a trabajar, pues de 5 a 6 más o menos entrenaba allí en aquellas instalaciones. De 6 a 10 de 6 a 10 curraba, llegaba a casa, mi chica ya tenía hecha la cena y nada, pues duchita, cena y a las 11 más o menos estaba estudiando. Y bueno, ese era el ideal, muchas veces se iba un poquito más tarde de las 11. Y más o menos de 11 a 1 con lo relativo a territorio, que para mí era lo que más me gustaba. Entonces, bueno, pues esas últimas horas del día, cuando más cansado estaba, se la dedicaba a territorio, pues que era mucho de pintarme los municipios en el mapa o los ríos o apuntarme picos y demás. No requería tampoco mucho entendimiento. Y nada, ese era mi día ideal. ¿No te acostabas un poco fatigado estudiando tan tarde? O sea, o como demasiado activo mentalmente. Bueno, supongo que al final es a lo que le vayas acostumbrando al cuerpo también. Sí, quizá la cabeza estaba muy activa, pero bueno, era mi horario ideal y era lo que me quedaba, ¿sabes? Con el tiempo de trabajo y tal, no podía hacer otra cosa. Vale, vale. Clement, ¿tú qué hacías, tío? ¿Cómo lo hacías? Yo, bueno, la verdad es que la estructura más o menos parecía a Sergio, pero sí que necesitaba un poquito más de descanso mental. Entonces, mi rutina más o menos empezaba todos los días a las 7 de la mañana. Estoy hablando de un día ideal de estudio. Un día, por ejemplo, sin currar, ¿vale? No curraba todos los días, entonces, en función de si curraba o no, podía estructurar de una forma o de otra. Si no curraba, empezaba a las 7 de la mañana directamente con el psico, que ya lo tenía preparado desde el día anterior, ¿vale? Resolvía el psico, 40 minutillos así tranquilamente, corregía y luego ya me iba a desayunar después. Según terminaba el desayuno, metía 4 horitas de legislación por la mañana, siempre la misma estructura, siempre el mismo patrón, ¿vale? Hacía pausas entre medias y tal, pero no estaba estructurada en función de, como se dice, por ejemplo, de 50 minutos, 55, 5 minutos, etcétera. En función de cuando estuviese un poco fatigado, hacía un paroncito, media hora y retomaba.
pero siempre legislación por la mañana. Paraba a comer, comía tranquilamente. No, perdón, antes de comer hacía los entrenamientos, ¿vale? O bien de gimnasio o bien de correr. Uno de los dos lo metía desde comer. Comía, intentaba una siestecita de 25 minutillos o así, ¿vale? Y luego enganchaba sobre las 4 de la tarde más o menos, ¿vale? Entonces intentaba echar otras 4 horas de tarde y por la tarde, al igual que Sergio, pues iban a ser temarios un poquito más agradables. Construcción, los riesgos, químico-eléctrico, el específico tipo arroyos, municipios, etcétera. Solía empezar con eso porque era una forma de calentar y era temario rápido, se pasaba muy rápido por él. Y nada, luego código técnico, etcétera. Y lo que digo, más o menos otras 4 horas, de 4 a 8 sería más o menos el estudio. A partir de las 8 ya cortaba y metía la segunda sesión de entrenamiento si tocaba ese día, o bien la de carrera o bien la de musculación, lo que no había hecho a mediodía. Y intentaba a las 9 y pico, 10 como muy tarde, haber cerrado todo para cenar tranquilamente y a las 11, estilo robótico, a la cama, a dormir, ¿vale? De 11 a 7, durmiendo 8 horas, que para mí imprescindibles. Si dormía menos, al día siguiente lo pagaba. Y si trasnochaba más, al día siguiente me iba a alterar de alguna forma también. Entonces tenía que ser muy estricto con ese horario. Eso en días ideales. En días de curro, por ejemplo, intentaba meter 6-7 horas compiladas, intentando hacer descansos entre medias, pero del tirón, o bien de mañana o bien de la tarde, en función del turno de curro. Pero por lo general mi estructura era esa, exigente, pero adaptada a mí. Esto, cada uno tiene su sistema. Habrá personas un poquito más trasnochadoras, otras más madrugadoras, y hay que buscar un poco lo que le va bien a cada cuerpo, a cada uno. Eso es. ¿Tú cuando trabajabas también hacías doble sesión de entrenos? No, todo compilado. Si trabajaba, por ejemplo, imaginaros, estudiaba 6-7 horas, pues tenía que dedicar 2 horas máximo para meter todo el entreno de correr y de musculación, correr y cuerdas, etcétera, pero todo junto. Intentaba meterlo un poco ahí a presión, pero sí que eran entrenamientos, intentaba hacer entrenamientos más cortos, pero más intensos. Buscaba ahí un poco que sea lo más eficaz posible en el menor tiempo posible. Qué bien, qué bien. Por cierto, me han escrito bastante gente pidiéndome que algún día nos cuentes el tema de las 200 vueltas. Vale, pues cuando queráis hacemos así una charlita rápida y vemos ahí cómo estructuraba toda la historia, ¿vale? Estaría muy, muy bien. Un poco Vale, ver cómo planificamos cada uno el estudio a largo plazo. vale. Pablo, ¿cómo? Porque nosotros en general vemos que la mayoría de nosotros estamos madrugando bastante. Pablo, ¿tú cómo lo hacías? A ver, yo no madrugaba, o sea, yo por así decirlo, como Diego decía en el vídeo anterior, que él ya se levantaba muy pronto y así ya había adelantado a varios opositores en horas de estudio. Para mí el estudio, por así decirlo, o sea, yo esas horas las sacaba por la noche. Entonces, yo por la noche, si me acostaba a las 2, pues yo hacía como Clemen, mínimo 8 horas. Entonces, pues si me acostaba a las 2, me levantaba a las 10. Desayunaba con la calma. O sea, yo por la mañana no me entero mucho de qué va el mundo. Entonces, desayunaba por la mañana así tranquilito y pues empezaba a estudiar. Empezaba a estudiar además yo, como por la mañana me cuesta un poco, igual estudiaba media hora, descansaba 5 minutos, luego ya 45 minutos, descansaba 5 minutos, así hasta que podía hacer un intervalo de 2-3 horas estudiando sin parar, pero no me metía por la mañana, o sea, yo no podía estar una hora por la mañana estudiando, entonces empezaba pues 20 minutos, descansaba 5, media hora, descansaba 5 y luego ya eso iba alargando. Estudiaba más o menos, yo solía comer tarde, ¿vale? Solía comer a las 3, entonces por la mañana pues estudiaba una parte de un tema. Como me solía levantar un poco tarde, igual no me daba tiempo a estudiarlo del todo. Le solía meter, sí que cortaba para antes de comer, meter el psicotécnico, que no lo hacía todos los días porque es algo que se me daba bastante bien, entonces pues no tenía necesidad de hacerlo todos los días. Como ya os digo, comía sobre las 3 más o menos, me echaba 15 minutos y seguía. Y luego, pues según el día, si tenía carrera, ese primer intervalo de la tarde era más corto. Y si iba al gimnasio, por ejemplo, yo alargaba la tarde lo máximo posible. Igual iba al gimnasio a las 9:30, 10. Entrenaba y si volvía a casa a las 11, pues cenaba y igual estudiaba luego de 11:30 a 12 hasta las 2. Si corría, pues obviamente ese primer intervalo era más cortito, igual estudiaba de 3 a 5 o de 3 a 6
y luego cuando volvía a casa a las 8 o a las 9 seguía estudiando, pero no me lo dividía como por la mañana tengo que estudiar 4 horas, o sea, yo no tenía bueno, pensando pues aquí 3 horas, aquí dos y tal. Iba variando según si me encontraba bien o mal, pero bueno, yo iba sumando horas y no me acostaba si seguía lúcido, por así decirlo, para seguir estudiando. O sea, yo había algún día que me encontraba bien y algún amigo me ha enviado una imagen de, oye, estamos aquí de fiesta. Y yo, pues mira, a las 4 de la mañana. Y digo, pues yo algún día he estado estudiando a las 4 de la mañana porque no tenía sueño. Y digo, es que para hacer el pipiolo en mi cama, que no me apetece dormir, pues para eso lo aprovecho y estudiaba. Entonces sí, yo tenía también de la carrera bastante hábito de estudio, de estudiar por la noche, entonces no me costaba tanto, es más, me gustaba, hay más silencio, estoy yo a gusto, tampoco tenía prisa, o sea, la parte buena, yo no tenía responsabilidad de trabajar, entonces pues sabía que podía quedarme hasta la 1, 2, 3 de la mañana y al día siguiente me levantaría cuando, bueno, yo abro el ojo, veo que estoy lo suficientemente descansado como para ponerme a estudiar, pues ahí empezaba. Pero si yo, por ejemplo, eso sí, me acostaba a las 2 y me levantaba a las 10 y veía que iba a estar reventado, digo, joder, pues mira, me echo media hora más, que no me va a llevar a ningún lado y empiezo a las 10:30. O sea, prefiero empezar a estudiar a las 10:30 o a las 11, pero empezar a estudiar bien, que no decir, joder, es que tengo que empezar ya a las 10 de la mañana y voy a arrastrar una resaca de sueño durante, yo qué sé, que no se me va a pasar hasta las 5 de la tarde. Pues yo dormía hasta que me sentía bien y luego ya empezaba a estudiar. Que bueno, también el hecho de que no ocurre yo creo que te ayuda a flexibilizar muchísimo los horarios y a poder permitirte ese tipo de cosas. Al final, lo estamos viendo en cada capítulo, que hay como diferentes métodos, yo que sé, Clemente es un tío súper metódico, con un horario muy fijo, y luego Pablo es mucho más flexible, mucho más, bueno, según sensaciones, y al final son dos métodos o dos sistemas que los dos han funcionado perfectamente y habéis quedado los dos además muy, muy arriba en la oposición. O sea que, bueno, es un poco que adaptarte a las necesidades y a las circunstancias de cada uno. Las circunstancias de Clemente no son las mismas que las de Pablo. También Pablo venía de estudiar muchísimo durante la carrera de noche, entonces, a ver, pues está claro que a ti lo que te funciona. Diego, por ejemplo, yo soy bastante defensor de madrugar, pero Diego creo que tiene récord. Al menos de los 5 que estamos aquí, creo que es el que más madrugaba. Diego, ¿cómo lo hacías tú, macho? Yo estaba en dormía 8 horas todos los días, ¿eh? Eh, una cosa muy graciosa que me ha recordado que cuando Pablo ha dicho lo de que habla con sus amigos de fiesta, yo un día me levanté y vi a mis padres llegando de fiesta, tío. Eso con 21 años, tío, te marca, ¿eh? O sea, y me dice, padre, ¿de dónde vienes? Yo, ¿cómo que de dónde vengo? ¿De dónde venís vosotros, cabrones? Yo normalmente un día ideal me acostaba a las 10 y me levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, bueno, pues me tomo un café, sacaba la perra, mi perra me miraba en plan con cara ¿de verdad? ¿Has visto corazón? Yo, sí, hija, lo que toca. Sacaba la perra, me despejaba tal, y cuando más o menos despejado, 5:30 por ahí, me hacía un psicotécnico. Lo metí lo primero porque yo era bastante malo, y sigo siendo bastante malo en los psicotécnicos. De hecho, yo diría que tengo el peor psico entre los 100 primeros. Pero bueno, eh, eso, lo metía lo primero, lo corregía, y después desayunaba. Desayunaba y por la mañana le metía 4 horas y por la tarde metía 3. Cuando había terminado las 4 horas, más o menos me organizaba en una hora, descanso un poquito, otra hora, si hasta 4 horas, me iba al gimnasio. Me iba al gimnasio andando por dos cosas, porque me relajaba andar y porque mientras yo que se me iba con el Anki o lo que sea, y me iba repasando cosas que no me tenía que meter así durante el estudio, yo sé, picos, arroyos, tal. Eh, volvía, comía, o sea, volvía también andando porque me despejaba, comía y por la tarde metía 3 horitas. Después de las 3 horitas, pues si tocaba correr, pues tocaba correr. Si tocaba nadar, pues tocaba nadar. Lo que tocase. Eso sí, yo distanciaba mucho el terminar del estudio de dormir. Porque sí es verdad que lo que ha dicho David, que a mí me dejaba la cabeza muy agitada y no podía dormir bien. Y cenaba muy pronto también. Cenaba, yo qué sé, cenaba hacia las 8 o por ahí. ¿No? Eso cuando no tenía atletismo, porque atletismo lo tenía, iba con un grupillo de entrenos y lo tenía a las 8. Esos días me acostaba mucho más tarde. Esos días trasnochaba, me acostaba por lo menos a las 11. Así que eso, un día así normal para mí era eso. Dependía un poco de si tenía atletismo o no, pero más o menos eso. Madrugaba mucho y distanciaba bastante el terminar del estudio de dormir. Tú no curraste, ¿no, Diego? Yo no ocurre. Por eso
Bueno, a pesar de no currar, yo tenía un horario bastante fijo. Todos los días me acostaba a la misma hora, excepto si tenía atletismo, y creo que eso venía bien para dormir mejor. Para Sí. dormir mejor, bueno, ya hablaremos de los hábitos de sueño, ¿no? Pero quiero decir dos cosas, que viene muy bien que te dé el sol por la mañana, ya que eso regula un poco los ciclos circadianos y tal, la vitamina D, que lo secreta la piel, ¿no, chicos? Bueno, y, y acostarse más o menos todos los días a la misma hora. Eso también viene bien para regular un poco el sueño. Y las 8 horas, entre 7 y 9 horas, que no fallen. Yo igual, yo era un robot, macho. Yo lo hacía como lo hacías tú, Diego. O sea, para mí era importante tener unos hábitos súper marcados. Yo me levantaba todos los días a las 6:30 y me acostaba a las 10:30, 8 horas. Entonces a las 6:30 me levantaba, me iba a cagar, me ponía un vídeo de YouTube de cualquier youtuber, del Rubius, de Willy Rex, de todos estos, a lo mejor 10, 15 minutos, un café y a las 7 me ponía a estudiar. Entonces de 7 a 8 siempre estudiaba una hora. Yo me metía a legislación desde el primer minuto, porque yo me levanto bien, me levanto fresco. Por la noche estoy reventado siempre, pero a primera de la mañana estudio muy bien. Entonces de 7 a 8 me ponía a estudiar, de 8 a 9 desayunaba, me ponía a hacer otras cosas y a hacer algo de la casa, lo que pudiera, y me iba a la biblioteca andando. De 9 menos cuarto es cuando salía de casa. A las 9 llegaba allí y estudiaba hasta las 12 menos cuarto, ¿vale? En ritmos más o menos de 50 minutos y de descanso. Pero es verdad, como hacía Clemente, que si algún día, creo que era Clemente que lo ha dicho, si algún día estaba súper enchufado, yo tiraba. Yo tiraba, salvo que viera que ese día iba, porque a lo mejor había dormido un poquito menos o tal, que entonces sí que regulaba mucho más los descansos, pero si veía que estaba bien, yo tiraba. Y a lo mejor estudiaba 2 horas del tirón. Pero si a las 12 menos cuarto terminaba, porque me iba a la biblioteca, me iba al gimnasio andando. Entonces iba andando al gimnasio, llegaba ya a las 12:15 más o menos, entrenaba hasta las 2, volvía a casa andando. Sí que intentaba eso, ir andando a todos los lados, porque por el camino me iba poniendo audios, o iba haciendo tarjetas, o por entonces yo no utilizaba Anki en mi oposición, pero sí hacía tarjetas y hacía cosas. En analógicas, macho, en papel, Yo las barajas. tengo también. Tengo un cajote ahí lleno de tarjetas también justo antes del Anki y luego las dije, ahí están. Y digo, "Joder". Una puta mierda. Pero bueno, por entonces. Y nada, comía en casa y a las 4 salía de casa de nuevo. Intentaba siempre después de comer echarme una siesta de 20 minutos, más o menos, Yo también me lo he echado. y de vuelta a la biblioteca. Y luego por la tarde era un poco más, cambiaba un poco más. Normalmente empezaba a estudiar a las 4:15, más o menos, que es cuando llegaba. Y lo mismo, intentaba 50-10, 50-10, pero no siempre lo cumplía. Y a media tarde es cuando decidía si me quedaba hasta las 9 estudiando o me iba a casa. ¿Vale? Había veces que a media tarde ya estaba bastante cansado, pero lo que hacía era me iba a casa y me iba a maquetar. Pues yo tenía una libreta en la que apuntaba todas las tablas cruzadas, todos los esquemas, todos los mapas, todas las cosas que tenía que hacer que no requerían, o sea, que requerían más elaboración, más que apuntar así dos datos cruzados, que eso no se tarda nada. Pero si quieres hacer una tabla así súper elaborada, un esquema, o tenía algún libro que leer de técnicas de estudio, o bueno, etcétera, ya sabéis. Todo lo que era, o psicotécnicos, por ejemplo, ¿vale? Para mí los psicotécnicos se me daban muy bien, entonces yo siempre, si tenía que hacerlo, los hacía a final del día, nunca al principio, cuando estaba reventado. Pues a las 7 más o menos es cuando decidía si me quedaba en la biblioteca memorizando hasta las 9 o me iba a casa y me ponía a maquetar hasta las 9. Y a las 9 todos los días cortaba. De 9 a 10:30 cenaba, a lo mejor veía un rato una peli, o estaba con Raquel, con mi chica, y a las 10:30 me acostaba. Y hasta las 6:30 al día siguiente. Siempre intentaba eso, de lo de las 8 horas. Y sí que es importante lo de que te dé un poco el sol. Y eso sí que lo trataba. Por eso también iba andando a los sitios, para que me diera un poco el sol, andar un poco, de estar todo el día sentado. Hay dos tendencias. Entonces, tenemos madrugadores y tenemos gente que es más nocturna, más búhos. Pablo, macho, ¿por qué más búho? O sea, ¿por qué prefieres estudiar por la noche? Pues, o sea, a ver, yo por así decirlo, me voy despertando a lo largo que va, o sea, va pasando el día y yo me voy despertando. Entonces, eso, yo por la mañana, o sea, es muy curioso porque es justo todo lo contrario de vosotros, que esto es una pregunta que quería plantear a Diego y a Clemen, que eso no lo han dicho, lo de ¿con qué empieza? O sea, bueno, ¿con qué empieza? O sea, ¿estás muy tostado para meterte con legislación o dices, no, ahora aprovecho la energía de la mañana para meterme con legislación? O sea, pues yo por la mañana me cuesta un poco más, entonces, pues como he dicho, iba haciendo
iba haciendo lapsos de, pues eso, 15, 20, 30, hasta que, yo que sé, por la noche me podía tirar 2 o 3 horas estudiando del tirón sin hacer ningún descanso, pero porque ya estoy activo. O sea, con el deporte me pasa lo mismo. Yo cuando dije, joder, la prueba de press de banca va a ser por la mañana, yo estoy súper empanado. O sea, igual me hacía 5 repes menos si hacía el press de banca por la mañana que si lo hacía por la tarde-noche. Entonces, pues eso, yo tengo unos hábitos, o sea, por la carrera al final siempre he tenido unos hábitos bastante nocturnos. O sea, yo raro era el día que no me acostaba a las 2 y si terminaba a las 12 de la noche es que no me dormía, o sea, me ponía a ver 2 capítulos de una serie o lo que sea, porque no me entraba sueño. Entonces, bueno, pues son 6 años, habiéndote quedado muchas noches hasta las 2, 3 de la mañana, era lo habitual, pues yo ahí estoy bastante despierto. Entonces, por eso aprovechaba ese tiempo, o sea, yo sabía que tenía que aprovechar el tiempo, porque como era nuevo, por así decirlo, o sea, no llevaba mucho tiempo y no sabía cuándo iba a ser el examen, pues yo decía lo que he dicho, para estar en la cama intentando dormir y dar vueltas, pues para eso aprovecho el tiempo. Entonces, bueno, pues como yo estaba bastante activo por la noche, me quedaba. Es verdad que algún momento, o sea, siempre tienes algún momento así de bajona, yo que sé, igual a mí entre las 12, 12 y media, pues ahí bajabas un poco, pero es que luego yo me acuerdo que a la 1 empezaba a subir y igual podía tirarme, pero a tope, hasta las 3. Entonces, bueno, como tampoco tenía responsabilidades que hacer al día siguiente, igual eso también ha hecho que yo trasnochara, ¿sabes? Si yo hubiera tenido que levantarme a las 8 de la mañana porque a las 9 o a las 7 porque a las 8 entraba a trabajar, pues seguramente no me hubiera quedado trasnochando. Pero bueno, tenía esa posibilidad. Yo en la oposición no estaba trabajando, entonces pues yo alargaba todo el tiempo hasta que me sintiera, bueno, que ya estaba cansado y me iba a dormir. Eso sí, cuando me iba a dormir, bueno, a mí estudiar más o menos, es verdad que muchas veces estamos muy tensos, pero a mí al final me relajaba un poco, por así decirlo, o sea, al final era algo con lo que me sentía a gusto, entonces no me iba tanto con la cabeza como un bombo, me iba relajado, me iba cansado, porque al final estudiar es algo que cansa, y yo me acuerdo que me metía en la cama y, claro, también era tarde, entonces a las 2 3 de la mañana caía rendido y ya al día siguiente. Entonces, bueno, yo no pensaba, joder, es que uno... A ver, yo siempre he pensado mucho en mi oposición sin mirar lo que hacen los demás. Entonces, ahí no pensaba, joder, es que, yo que sé, alguien se va a levantar a las 5 de la mañana y cuando yo me levante ya me va a llevar 5 horas de estudio. No lo pensaba, pero también sacándolo por el otro lado es como, joder, pues otros se van a acostar a las 11 y yo les voy a sacar ahí 3 4 horas de estudio. O sea, que es como un poco lo comido por lo servido. Sí, sí, realmente es así. Lo que pasa es que a mí eso me motivaba de cojones, ¿eh? O sea, yo cuando me levantaba a las 6:30 sabía que yo qué sé, la mayoría de la gente o muchos opositores empezaban a estudiar a las 10 y yo ya llevaba 2 horas. Entonces, Pero el día empieza a las 12 de la noche. Entonces, a las 12 de la noche mi reloj ya empezaba ahí a... Yo las primeras horas ya me las anotaba en mi agenda. Ahí te ha pillado, David, ahí te ha dado. No, es indiscutible, macho. Ahí, Ahí no hay. Clemen, ¿por qué un horario tan fijo? O sea, ¿por qué tan matemático todo? Porque a mí me resultaba práctico, yo necesitaba ese horario tan cuadriculado para estar tranquilo y sobre todo que a mí me funcionaba. Entonces, si a mí me funcionaba, no lo voy a cambiar. Hasta que das con tu sistemilla, pues te tiras tiempo. Pero una vez lo encuentras, lo explotas hasta el final. Entonces yo sabía que, por ejemplo, al contrario que Pablo, a mí no me cuesta nada despertarme. Yo a las 7 despertador, 7:05 ya estaba escribiendo. No necesito transición para acoplarme. Entonces, como sabía que eso era algo positivo para mí, trataba de explotar la muerte. Sin embargo, por la noche adormilado 100%. Por eso intentaba distanciar mucho el fin del estudio con la hora de dormir. Entonces, al final, para mí personalmente, yo necesitaba explotarme a muerte por la mañana y soltar por la tarde-noche. Pero claro, circunstancias personales, circunstancias laborales y al final cada uno se lo tiene que acoplar como bien pueda. Eso es. Yo creo que también uno de los puntos positivos que tiene ese sistema es que no tienes que tomar decisiones. O sea, gastas menos tiempo en tomar decisiones. Simplemente sabes qué es lo que te toca en cada momento del día y te aíslas un poco de las sensaciones. Tiene el lado bueno de que no gastas tiempo en eso. El lado malo es que a lo mejor no prestas tanta atención a sensaciones. ¿Cómo ajustabas tú eso? Un día que estás muy cansado, por ejemplo.
Bajaba el nivel, evidentemente. Estaba acostumbrado a ir a un ritmo alto, pues el día que estuviese un poco más fatigado, o bien bajaba el ritmo y veía menos temas, o bien destinaba el día a cosas más manuales, prácticas, mapas, maquetar, etcétera. Entonces, sí que es cierto que entras en modo robot y vas de un sitio a otro, pero te toca pararte. Yo creo que si entras en el sistema, de vez en cuando tienes que pararte un poco a escucharte y a verte. Y si estás fundido, pues que es normal, pues hacer otro tipo de cosas que a lo mejor si estás a cañón, pues no puedes hacer, ¿sabes? Entonces, la forma de regularse era simplemente esa, escucharte de vez en cuando, ¿cómo estás? Empieza la sesión de la tarde, ¿te ha cundido la mañana? Sí. ¿Te puedes permitir el lujo de aflojar un poco por la tarde? Sí. Pues venga, hacemos un poco de cosas más prácticas, los mapitas, algo cantado, dibujar, etcétera. Y era reajuste, pero tampoco había que hacer un esfuerzo brutal porque como estaba todo muy bien definido, pues era ir preguntándose de vez en cuando cómo estaba cada uno y listo, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno. Además, el truco ese de cuando estás cansado o cuando tienes que mentalmente no estás enfocado en lo que tienes que hacer, Soli nos lo compartió con el primer capítulo, que hablábamos de opositar ahora con el coronavirus y demás, y que tenemos muchas distracciones. Y Soli recomendó que, joder, ya que estamos en este momento, que a lo mejor cuesta mucho más memorizar, podemos enfocarlo más en temas de maquetaciones y demás. Soli, ¿crees que, independientemente de esto, ¿crees que habría cambiado muchísimo tu horario o tu nivel si no hubieras tenido que trabajar esas horas de por la tarde? A mí es que me funcionaba muy bien el tener una estructura rígida de cada día, porque yo ya venía de 2 años atrás, donde no tenía definido lo que hacer en cada momento y no me había funcionado. Y llevaba 2 años que no evolucionaba. Entonces, mira, yo me acuerdo, los domingos yo me ponía mi horario. Y tal día, tal hora, esto, tal día, tal hora, esto. Y un poco lo que decía Clemen, yo al siguiente domingo comprobaba a ver si me había funcionado o no. Entonces, al final se trata de eso, de esto es flexible y de ir adaptándolo a lo que a ti te funciona o no. A mí personalmente el tema del trabajar me ayudó mucho. Me ayudó mucho al resto del día. Tenía que ser muy estricto con respetar y seguir esos horarios. Y para mí el trabajo era como mi descanso, porque yo me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho lo que hacía y aquello me servía para evadirme. Y vamos, yo en ese sentido creo que me funcionó mucho mejor la oposición trabajando que si no lo hubiera hecho. Eso es. A mí me pasó algo también parecido. Yo me di cuenta, bueno, yo trabajé mucho durante la oposición. Hubo una etapa durante la OPO, bastante OPO, creo que unos 2 años, que trabajaba de lunes a domingo. Pocas horas cada día, pero trabajaba todos los días. Y yo me di cuenta que cuando dejé de trabajar no había tantísima diferencia en cuanto a horas de estudio. O sea, seguían siendo más o menos las mismas. A lo mejor pasaba de 5 a 6, pero si podía sumarme una hora más no se la echaba porque realmente estaba muy cansado. O sea que no noté mucha diferencia. Luego en los curros, también es que depende del tipo de curros. Hay curros en los que te permiten estudiar un poco, curros en los que no. Entonces hay como muchos ratos en los que puedes matar el rato, por decirlo así, o echar el tiempo maquetando, estudiando o incluso haciendo tarjetas. Y creo que Diego es un maestro aprovechando momentos muy pequeños, como que seguro que lo hacías paseando a la perra. ¿Cómo aprovechabas tú esos, o cómo sumabas esas horas, ¿no? ¿Las sumabas, las cuantificabas, no? El tema de los Yo no las cuantificaba eso. Eso lo que hacía era, en vez de meterme en el específico en casa, me lo metía yendo al gimnasio, andando, o lo que sea. Por eso te ha preguntado Pablo que nada más despertarnos, si nos despertamos con energía o qué metíamos primero. Yo metía primero lo que más pereza me diese, porque la fuerza de voluntad se gasta con el día. O sea, tú tienes mucha más fuerza de voluntad al principio del día que al final. Entonces, ¿qué es lo que menos me apetece? Pues me meto esto. Otra cosa que quería comentar, lo de distanciar el terminar de estudiar de por la noche. Yo esto lo hice cuando una noche me levanté cantando la Constitución. Tío, estás de la cabeza. Estás de la cabeza. Y digo, vale, hasta aquí. Y iba a contar algo más, pero ya no me acuerdo. Sí, me acuerdo luego. Yo creo que el punto ese de despertarnos por la noche es un síntoma de locura de la oposición que nos ha... Vamos, yo por lo menos lo he pasado también y despertarte y decir, no me acuerdo de este dato
y tu chica al lado, ¿qué haces? No, es que me tengo que levantar a mirar los apuntes. Y ahí es cuando te das cuenta de que esto te ha vuelto neurótico. Pero... Eso es un asco, macho. Eso a mí me pasó gritar un dato del temario de AENA. Grité, ¡superficialar! Mi chica se empezó a partir la polla de mí. Sí, yo creo que eso de esa enfermedad obsesiva que la tenemos todos, ¿eh? Esa obsesión, un día hablaremos de ella, si os parece. Un día reservamos un capítulo para eso. Es esa obsesión que tenemos, ¿no? De repente te llega un dato a la cabeza, no te acuerdas de él y no puedes dormir. No puedes hacer otra cosa salvo irte al temario y mirar ese dato. Yo creo que ese dato es... O sea, yo creo que ese síntoma es negativo. O sea, yo lo identifico como algo negativo. Es verdad que mucha de la gente que ha probado, que la gran mayoría lo ha sufrido. Entonces, no sé. No es necesaria, pero va implícita normalmente. O sea, no es bueno, pero creo que en la mayoría de casos va implícita esa obsesión un poco. Yo siempre hago la metáfora con una droga. La oposición es como una droga. Al principio vas jugueteando con ella y la controlas, no tienes dependencia. Pero llega un momento en el que eres un adicto total y la droga te controla a ti. Y vas por la calle y no haces más que ver cosas que te recuerdan aparte del temario. Y hablas con gente y únicamente le sueltas datos del temario. Y en el caso de la oposición de la Comunidad de Madrid, como pongas Telemadrid, estás jodido. O estás viendo Telemadrid... Ruta 179. Por ahí. Ya cuando veía la gasolina, yo no podía mirar la gasolina porque cada vez pensaba un pico, ¿vale? ¿Qué pico es la gasolina de hoy? Y no puedo, o sea, cada vez que hay una gasolinera se me salían todos los picos a la cabeza, digo. ¿Qué pico es la gasolina de hoy? 1,35 euros el litro, ¿no? Y haces ese pico. Hoy está alto la mira, ¿sabes? Me he quedado con la duda de Clemen, que me has dicho, te he visto un gesto cuando he dicho lo de que es algo negativo, te has hecho así como, ¿qué opinas? Eres un tío obsesivo con eso. Sí, sería interesante preguntar a cuántos opositores no les ha pasado. Al final, un poco en línea con lo que está diciendo Sergio, que es que a medida que te vas metiendo en la oposición se va apoderando de ti, de tu día, de tus horas, de tu esfuerzo mental, de tu consciente, de tu subconsciente, y llega un momento en el que te vas a dormir y como solo has tenido información relacionada con el temario a lo largo del día, ¿qué te va a sacar por la noche? Pues obviamente, chicha bomberil. Pues puede que sea malo. Bueno, es síntoma de que estás como una puta cabra y estás enchufado con esto a muerte. Me parece muy difícil que dedicándole tantas horas la parte nocturna, la parte del inconsciente no te vaya lanzando mensajitos. Claro, entonces creo que es una parte que es normal. O sea, que no hay que preocuparse porque yo creo que al final todos, si no por un sitio o por otro, vamos a saltar con la Constitución por la noche, con el temario de construcción o con la historia. Siempre hay información. Eso es, no me refiero tanto a que te salte el dato, que yo eso lo veo totalmente normal. Me refiero al hecho de que no puedas dormir como no te levantes y lo apuntes. Sí. ¿Sabes? Ese es el lado negativo. A ti que te salten datos es normal. Me refiero al... ya esa ansiedad, ¿no? De, tío, es que no me puedo dormir como no me salte y lo apunte ahora mismo, porque se me va a olvidar. Eso a mí me ha pasado mogollón. Y lo que le ha pasado a Pablo me ha pasado a mí. De hacer así a los ojos con las 4 de la mañana y decir, no, tío, no, duérmete. Y a los 10 minutos decir, mira, es que estoy dando vueltas en la cama y me voy a levantar a estudiar al menos. Porque así no pierdo el tiempo. Yo creo que eso es algo negativo. O sea, yo creo que eso es un síntoma de ansiedad de la hostia. Es ansiedad. Yo lo he tenido y lo habéis tenido todos vosotros seguro. Sí. Entonces, bueno, si os parece, lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿vale? Creo que ha sido un capítulo bastante chulo. Además, creo que han tenido ideas bastante chulas. Así que, nada, no sé si tenéis algo último que decir, alguna recomendación final. Venga, Pablo, cuéntanos. Alto la mira, creo que yo tenía la palabra remache. Bueno, era 1014. Sí, alto la mira es mecha, tenía yo. 1038. 1038. 1038. Ahí. Yo me lo aprendí de memoria y, por supuesto, ya se me ha olvidado. No, es que lo he estado pensando. Por suerte. Tenía remache, no sé por qué, pero te salta la puta palabra, tío. San Martín de Valdeiglesias, creo. De Valdeiglesias. Hace 2 años y pico que no veo eso, ¿eh? Y es una locura. Compis, muchísimas gracias. Sergio, Clemen, Pablo,
Diego, muchísimas gracias por estar aquí en otro capítulo más. Es el 5º capítulo de Ideas de Bombero Ninja. Y bueno, la gente está súper contenta. Creo que estamos echando una mano bastante grande. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí de nuevo en un capítulo más. Y nos vemos en el siguiente. Un fuertísimo abrazo a todos. Chao. Hasta luego.